Eh, Hace 8 días es la misma palabra que no dimos, pero tiene que ver con lo que hablamos. Y creo yo que en este día tan especial, porque son especiales todos los días, aunque suene muy repetitivo, el apóstol Pablo decía que cada día tiene su propio afán, ¿no? Sus propios retos y sus propios procesos. Hoy quisiera compartir algo que es importante recordar, porque la palabra siempre ha sido y será, y como dice la misma escritura, Dios es eterno, entonces su palabra es eterna. Su palabra es constante y todos los días. Y bueno, creo que la mayoría tenemos o han tenido una Biblia, no importa qué versión sea, pero siempre normalmente hay una Biblia en casa, ¿no? Y la Biblia está escrita, como lo hemos visto, para todos, ¿sí? Sin excepción. Fue escrita por muchos autores a través de 1500 años, imagínense, 1500 años, y todos coinciden en lo mismo. Pero la Biblia fue escrita y aunque es para todos, ¿sí? Entendemos que los principios son eternos para toda la humanidad, porque fue lo mismo para los que vivieron hace 2000 años que para los que estamos hoy aquí y para los que vivirán dentro de 100, 200, 500, no sé cuántos años más Dios así lo determine. Pero sobre todo la Biblia nos muestran principios eternos y estos principios eternos solamente lo disfrutan los que creen. ¿Sí? ¿Es para todos? Sí, pero solamente lo disfrutan aquellos que creemos, porque hay que decirlo así. La Biblia fue dada y escrita para todos, pero solamente ¿quiénes lo disfrutan? Los que hemos creído. ¿Sí? Los que hemos creído y los que habrán de creer. ¿Sí? Y obviamente dentro de la escritura Dios nos escribió y nos explica, ¿verdad? Cómo es que el hombre tiene riquezas, el hombre tiene límites, el hombre tiene parámetros que estableció en su palabra, ¿sí? La Biblia no trata de explicar a Dios. La Biblia explica cómo Dios quiere que el hombre viva. Eso cambia, ¿sí? Porque hay algunas personas que nos quieren explicar con la Biblia a Dios. Pero la Biblia no se escribió para explicar a Dios o para que conociéramos que hay un Dios, sino para que Dios nos dijese cómo tenemos que vivir, ¿sí? Cómo es que Él, a través del tiempo, a través de la historia, dio su palabra para enseñarnos cómo vivir. ¿Sí? Y a lo mejor esto suena medio fuerte porque has de decir, pero yo vivo la vida, ¿no? Yo he vivido una vida, sí. La pregunta es qué vida hemos tenido. Porque separados de Dios, nada hemos podido hacer que permanezca, según lo hemos leído también. ¿Sí? Por eso hace tiempo hablamos y vamos a seguir recordando que debemos de exculpar a Dios. ¿Qué quiere decir exculpar? Es no echarle la culpa, ¿no? O sea, Dios no tiene culpa alguna de cómo vive el mundo o cómo está el mundo y cómo es que viven los hombres. Porque si Él dio su palabra para enseñarnos cómo vivir la vida en la tierra, entonces, ¿quién ha dejado de creer, entender y saber? Es el mismo hombre que vive alejado de Dios. Por eso esto nos explica el mundo que tenemos. Porque el ser humano, desde Adán, quiso independizarse de Dios. Quiso vivir la vida fuera de Dios. El no respetar ni saber el diseño
ni el plan, y vivir alejados como resultado nos da el mundo que tenemos hoy en día, el mundo que podemos conocer. Entonces, hay que exculpar a Dios, porque las personas que no han sabido, que no han creído, que no han leído cómo es que Dios explica que tenemos que vivir en esta tierra, le culpan a Él. ¿O no han oído las preguntas de ¿por qué Dios permite que la gente buena se muera? ¿Por qué Dios permite que los niños padezcan de hambre, padezcan de enfermedades? ¿Por qué es que Dios permite el sufrimiento? Esas son las preguntas que según le hacemos a Dios. Pero esas preguntas tendríamos que hacérnoslas nosotros mismos entre nosotros, no a Dios. Porque Dios diseñó, creó, planificó, hizo un sistema para que el ser humano viviera la vida en abundancia, la vida que Dios quiere, la vida que Dios siempre ha querido que nosotros vivamos. Entonces, sí es importante exculpar a Dios. ¿Para qué? Para que entendamos que el problema es que nosotros o el hombre ha vivido alejado de Dios. ¿Ok? Dios en todo tiempo, por su gracia, nos ha dado su palabra. Y la palabra de Dios ha corrido a través de la historia de la vida del hombre, a través de los siglos, a través de las épocas. Dios siempre ha dado su palabra. Y precisamente, ¿por qué? Porque Dios quiere que le conozcamos. ¿Sí? Quiere que le conozcamos. ¿Ok? Entonces, evitemos a partir de ahora hacernos esas preguntas que oímos, ¿no? Mejor expliquemos nosotros que hemos creído por qué el mundo vive en decadencia. Explicarles el diseño, explicarles el sistema que Dios creó para nosotros y que hemos rechazado. ¿Sí? Nosotros, ese es el labor de la iglesia, es lo que nosotros tenemos que hablar, de compartir, para que las personas que no le conozcan empiecen a interesarse a conocerle, ¿ok? Dios todo lo hizo perfecto, porque cuando nosotros hacemos ese tipo de preguntas, o oímos que la gente hace preguntas como ese tipo de ¿por qué pasa esto? Debemos enseñarles y debemos de decirles que Dios es perfecto y todo lo que Dios crea es que perfecto. La pregunta es ¿quién lo descompuso? ¿Sí? Dios, todo lo que crea, todo lo que hizo es perfecto. Y todo lo que Él crea, lo termina. ¿Sí? Dios todo lo que crea, lo termina y lo consuma. Por eso hay una palabra dentro de la Escritura que dice que Dios habrá de terminar la obra que empezó en nosotros. Amén. Y eso debe de alegrarnos porque está escrito aquí. Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que ya sabemos. ¿Y lo hizo qué? Perfecto. Y dice la palabra, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Lo consumó. ¿Y qué fue lo que hizo después Dios cuando creó todas las cosas? Las creó, las terminó, consumó su obra. ¿Qué fue lo que hizo? Si recuerdan, en el séptimo día, Dios descansó, Dios reposó de todo lo que había creado. Entonces, por consiguiente, el reposo y el descanso fue hecho y dado para Él, para Dios, no para nosotros. Acuérdense que en aquel tiempo la pelea que había, ¿no? Es que el día de reposo y el día de reposo, y no veían precisamente esta parte importante. Dios, después de crearlo todo perfecto, dice, lo bendijo y después descansó.
Dios reposa solo cuando lo creado está cumpliendo la razón por lo que Él lo creó. Dios dijo, hágase la luz, se hizo el sol, vamos a hablarlo de esa manera, y el sol empezó a dar su luz, su calor. Empezó a funcionar como debía de ser. ¿Sí? Y así cada una de las cosas. Por eso el día de reposo Dios se lo hizo para sí mismo, no para el hombre. ¿Sí? Pero por ser parte y hechura de Dios, también podemos compartir ese descanso y ese reposo. Ahorita vamos a tratar de explicar un poquito eso. ¿Por qué Dios no reposó hasta que todo, más bien, Dios reposó hasta que todo quedó funcionando según su diseño y su voluntad? ¿Sí? Solo, escuchen, esto es para nosotros también, solo hay reposo cuando todo lo creado queda funcionando según el diseño de Dios. ¿O no alguna vez hemos experimentado y planeado algún trabajo, algo que tenemos que hacer? Y cuando ya está hecho y está funcionando según lo que planeamos, ¿qué es lo que dice la gente? ¿No? Algo así le pasó a Dios. Creó todas las cosas, simplemente en las fiestas, ¿no? Cuando están preparando todo y dicen, no, pues ya está todo listo. Ya nada más que vengan los invitados, pero ya está todo el adorno, las mesas, las sillas, refrescos, las chelas, todo está. Y dices, ya, descansan. Eso es para que entendamos un poquitito lo que Dios desde el principio se hizo a sí mismo, pero que ha compartido con el ser humano. Ahora, esto es muy importante. Solo hay reposo cuando todo lo creado queda funcionando según ¿qué? Su diseño. Porque es según el diseño, no según lo que yo creo o pienso, es según el diseño de Dios. Acuérdense que hay sistemas y hay diseño, ¿sí? Pero Dios creó su propio sistema y su propio diseño. Y ese diseño y ese sistema es el que hace que las cosas funcionen. Por eso Dios reposó, por eso Dios descansó, ¿sí? Todo lo creado por Dios, fíjense bien, está garantizado si expresa en lo natural algo que ya es en lo espiritual. ¿Sí? Voy a repetir para que tomemos un poquito nota de esto. Todo lo creado por Dios está garantizado. No sé si alguna vez cuando has ido a algún lugar, alguien te ofrece un producto y te dice, mira, esto lo hice yo o lo hizo tal persona, lo creó tal persona. Y te garantizo que cumple con todo lo que se te está especificando que hace, ¿no? Bueno, pues Dios también de la misma manera, la creación de Él está garantizada o garantizado y expresa en lo natural algo que ya es espiritual. En pocas palabras, si podemos verlo en lo espiritual, se va a dar en lo natural. A eso le llamamos nosotros fe. Si lo puedes ver, ¿sí? Si tú lo puedes ver, como aquí tengo, de hecho lo tengo escrito con letras muy grandotas. Si tú y yo podemos verlo en lo espiritual, se va a dar en lo natural. A esto nosotros le llamamos ¿qué? Fe. Porque fe, acuérdense que hemos hablado de esto, fe tiene ojos. ¿Sí? Podemos poner un ejemplo bien claro. Dios todo lo crea primero invisible, pero después lo hace visible. De hecho, la palabra misma lo dice, ¿sí? Todo lo invisible de Dios lo hace visible a través de su creación. ¿O no dice en Génesis que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Eso lo dijo Dios. No estaba hecho, pero ya estaba pensado. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, invisible o visible.
primero, invisible. Y después dice que entonces tomó Dios el polvo de la tierra y lo hizo visible. ¿A quién hizo visible? Al hombre. Si lo puedes ver, entonces lo podemos, en lo invisible lo podemos hacer realidad. Ahora, va a decir, entonces yo me voy a imaginar esto para que lo vea natural. Siempre tiene que ser bajo diseño de Dios. ¿Sí? Entonces, ya me estoy imaginando $1 millón, $1 millón, $1 millón. Eso no quiere decir que Dios no pueda proveernos, pero no es a la manera o a la conveniencia personal, porque es aquí donde empezamos a ver que todo lo que Dios crea se va a cumplir siempre y cuando esto lo veamos de manera corporativa, no de manera personal. Porque Dios todo lo crea para el cuerpo, de una manera corporativa. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Al hombre a su imagen y semejanza. Y después dijo, no es bueno que ¿qué? Esté solo. Ahí está. Porque nadie puede ser el depósito de Dios de manera individual. Sí. El otro día leíamos el Salmo, ¿qué fue el Salmo 22? Cuando decía David, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y dijimos, desde ahí ya está mal, ¿no? Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, sus discípulos, enséñanos a orar, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Y ahí está implícito esto. Padre nuestro. No dijo Padre mío. Padre nuestro. Por eso no es tienes que orar, es tenemos que orar. No es tienes que adorar, tienes que alabar, es tenemos que adorar. Porque todo Dios lo crea en un cuerpo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Me estoy explicando o me regreso? Esto es una ley. ¿Sí? Hay una ley de parte de Dios. Lo invisible, Dios lo crea visible. ¿Sí? Esto es muy, pero muy importante que nosotros lo consideremos. Todo lo que Dios crea y diseña lo hace 2 veces. Dices, ¿cómo? ¿Yo estoy hecho 2 veces? Sí, porque primero Dios te pensó, Dios nos pensó. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí estábamos nosotros. Y después que Dios crea, entonces lo que crea, como funciona, produce. Y aunque nosotros venimos de mamá y papá, ellos solamente fueron un conducto de lo que Dios ya había pensado en la eternidad. Esto es maravilloso. Porque para aquellos que a veces piensan que no son nada, qué equivocados están. Es que yo no valgo, ¿por qué esto? No, mírate, espérate, déjame decirte algo. Y es ahí donde nosotros podemos compartir la buena nueva, porque esa es la buena nueva, las buenas nuevas, ¿sí? Todo lo que se puede ver y tocar es natural, pero va a desaparecer. ¿Sí? Entonces, hablando de personas, tenemos un valor que es eterno y es espiritual. Aquí es donde les decía que la gente dice, es que soy un gusano, No, mira, Dios te ha dado a ti y a mí un valor eterno. ¿Sí? ¿Un valor qué? Eterno, porque dice la palabra, con amor eterno te amé o te he amado. ¿Sí? Por tanto, prolongué tus días. Eso dice la Escritura, ¿ok? Entonces, tenemos un valor que es eterno y es espiritual. Es eterno porque solamente lo que es espiritual prevalece. Jesús les dijo a sus discípulos, miren, está bien que ahorren, está bien que construyan, está bien que junten su dinerito, ¿no? Pero les digo una cosa, todo eso va a desaparecer.
No dijo que no lo hicieran. Simplemente le dijo, sí está bien, pero hay que ponerle valor nominal. Lo que permanece para siempre es espiritual. Por eso dice, yo les aconsejo, ¿sí?, que sembremos en lo espiritual. Porque todo lo demás, incluso le dijo, viene el ladrón y te roba, ¿no? Si haces algún mueble, viene la polilla y te echa a perder lo que construiste. Todo eso Jesús lo enseñó de una manera muy natural, muy sencilla, ¿no? Pero que a veces, incluso siendo tan sencillo, no nos ha caído el 20, ¿sí? Entonces, hay un valor eterno y por cuanto es eterno, es espiritual, ¿sí? El valor de una persona, tu valor, no es natural, ¿sí? Porque tú y yo somos una realidad espiritual. Dios primero nos pensó y después nos creó. Entonces, nuestro valor no es natural, ¿sí? Por eso, muchas veces, la frase tan cotidiana que dicen, déjame recordar, porque siempre mezclo los refranes, ¿no? Que la gente, por como te ve, te trata, ¿no? Pero como no puede ver que tienes a Cristo en tu corazón, como no te puede ver, por eso no te trata como debería de tratarte. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú lo sepas y que yo lo sepa. Eso es lo más importante. Porque la gente puede decir de ti lo que sea, pero lo más importante es lo que Dios dice de ti. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Porque muchas veces tú mismo o uno mismo se crea ese mismo valor, según lo que hiciste o dejaste de hacer. Y a pesar de eso, Dios no te califica de esa manera. Porque Dios nos creó ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? ¿Y qué dijo el Padre de Cristo o de Jesús cuando estuvo en la tierra? Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Pero yo he hecho esto. No te veo como tú te ves. ¿Sí? Yo te veo en Cristo, en mi Hijo amado. ¿Sí? En mi Hijo amado. Entonces, tú y yo estamos encapsulados en una medida de eternidad. ¿Puedes entender esto? Es complicado, pero es hermoso. Tú y yo estamos encapsulados, ¿sí? Los que hemos tomado un medicamento en cápsula, ya ven que está forrado. Lo importante es lo de qué, lo de adentro, ¿sí? La sustancia. Ese es el poder que se desata cuando tú ingieres un medicamento. Cristo nos encapsuló y dentro de esa cápsula que somos nosotros puso eternidad, ¿sí? Puso eternidad para que cumpliésemos con la razón de nuestra misión en esta tierra. No sé si me van siguiendo, ¿sí? Tú y yo somos una cápsula que poseemos una eternidad dentro de nosotros para que cumpliésemos, ¿sí? Es como, se oye mal decir, pero no es que estemos programados, no, porque aquí Dios nos da la libertad de hacerlo o de no hacerlo, de obedecer o no obedecer, ¿sí? Pero de alguna manera en nuestro interior traemos eternidad, traemos el ADN de Dios, traemos naturaleza de Dios mismo. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con la razón por la cual fuimos enviados en esta tierra. ¿Sí? Es como cuando hemos visto en las noticias, va a haber una misión, van a enviar 5 astronautas, no sé, a la luna o por allá, ¿no? A poner un satélite o hay una estación espacial. ¿Y qué es lo que hacen? Los preparan, les dan la preparación física, les dan, tienen un conocimiento ya previo y les dicen, tienen que hacer esto. Y ellos,
abordan una nave y van ¿a qué? ¿A pasear? No, van a cumplir una ¿qué? Misión. ¿Sí? Un trabajo, una tarea. Nosotros, Dios nos encapsuló no en una nave espacial, nos encapsuló en Cristo y nos depositó en la tierra, como dice la palabra, para que fuésemos sembrados. ¿Sí? Espero que vayamos relacionando lo que ya hemos escuchado anteriormente para que esto se pueda entender. Mi valor está en que antes que yo fuese formado, fíjense bien, David ya lo había entendido hace muchos años, antes de que yo fuese formado en el vientre de mi madre, ¿sí? Dios ya me había creado en él. Dios ya nos había creado en él. Antes, ¿sí? Antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya estábamos en él. Ya habíamos sido formados en él. Me gustaría que repitiéramos esto. Somos una expresión temporal y natural de algo espiritual y eterno. Otra vez, a ver, repitan conmigo. Somos una expresión temporal y natural de algo espiritual y eterno. O sea, sí, tenemos un límite de tiempo en esta tierra. El apóstol siempre dice, si tú vas a vivir 150 años, ¿no? 120 años, es temporal. Pero poseemos en nuestra vida eternidad también. ¿Sí? Eternidad. ¿Cómo conocimos a Dios? Primeramente de algo natural. Habla Romanos acerca de la creación, ¿no? Cuando vemos algo que nos asombra, alguien que haya ido, no sé, a algún lugar, dices, wow, qué maravilla. Yo cuando fui la primera vez y conocí el mar, yo me quedé así, ¿cuánta agua? No se ve el límite. Igual vas a una montaña, vas a, no sé, a algún lado, ves un árbol espectacular como a veces ahorita, incluso aquí, ¿no? Este arbolito que da flores amarillitas, rositas, cuando está en su pleno apogeo, dices, wow, qué hermoso, o sea, se ve padrísimo, ¿no? Es precisamente de esa manera es como Dios se da a conocer primeramente. De manera que, natural. Todos llegamos a conocerlo primeramente de manera natural. Fuimos creados por Dios, en Dios, ¿sí? En Dios, participantes de su misma naturaleza. ¿Participantes de qué? Yo estoy hecho de lo que está hecho Dios. Suena presuntuoso, tal vez, pero es la verdad. ¿Sí? Porque poseo un espíritu que me fue dado, que es el Espíritu de Dios. Por eso Jesús, fíjense bien, y ojalá que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento y nos atrevamos a hacer lo que Jesús dijo. Por eso dijo, mayores cosas haréis vosotros. ¿Mayores qué? Cosas harán. Mayores cosas harán ustedes, porque yo voy al Padre. ¿Y qué creen? El Padre, yo estoy en el Padre está en mí y yo estoy en ustedes. La misma naturaleza, el mismo diseño, ¿sí? El mismo espíritu. Fuimos creados por Dios, en Dios, y somos participantes. ¿Sí tenemos la palabra participantes? Esa palabra hay que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. ¿Sí? Participantes. La expresión que muchas veces hemos escuchado en algunos lugares que le dicen, ¿quién quiere participar? ¿No? Y todos. Y más si se trata de pasar al frente.
nos escondemos. ¿Sí? ¿Por qué? Por muchas razones. Pero aquí de lo que se trata es que tú entiendas que tú ya eres un participante de la naturaleza de Dios. Somos hechos de la mano de Dios, con material de Dios para que se entienda, ¿sí? Mezclados en Dios, en Cristo. ¿Sí? Quiero convencerme a mí mismo, por eso lo repito tanto, y quisiera compartir esto con ustedes. Somos una expresión de una realidad espiritual, pero conscientes de Dios. Esta palabra de conscientes en Dios tiene que explotar en nosotros. Porque a veces no estamos conscientes que tenemos a Dios. Y cuando sucede algo, lo primero que corremos es a buscar la ayuda en otro lado. No estoy diciendo que no hay que pedir ayuda, no estoy diciendo eso. Pero lo primero que tiene que venir a nuestra mente, lo primero que tiene que venir a nuestro corazón es Dios. ¿Sí? ¿Tiene que ser quién? Dios. ¿Sí? Siempre tiene que ser Dios. Porque somos una expresión de una realidad. Tócate. ¿Estás vivo o no estás vivo? ¿Sientes o no sientes? Date una cachetadita, ¿sientes o no sientes? Somos la expresión de Dios, ¿sí? Esa es nuestra realidad, pero también hay una realidad espiritual la cual tiene que estar consciente de ello. Tenemos que estar conscientes, ¿sí? ¿Cuántos no somos conscientes de esa realidad? Hay mucho creyente, y volvemos a lo mismo, y no es una crítica, simple y sencillamente, es importante explicarlo, decirlo una y otra vez, que hay mucho creyente que no es consciente de Dios. Yo no sé si en alguna vez han visto un video que anda circulando, ha habido varios, donde las personas que viven en el campo y tienen gallinas, algunas en algún tiempo, ¿cómo las mataban? Les cortaban la cabeza, ¿no? Y si ustedes pueden, y esto es comprobado, no es algo de fantasía, cuando a la gallina o al pollo le cortan la cabeza literal, ¿qué creen que pasa? Sigue caminando. No crean que le cortan la cabeza, no. Le cortan la cabeza y sigue todavía caminando. Eso le pasó al hombre, sin Dios. Camina sin vida porque no tiene a Dios. No tiene conciencia. Hay mucha gente caminando sin cabeza. Está muerta, pero sigue caminando. Nosotros necesitamos hacerlos conscientes que poseen una vida. La vida de Dios, no cualquier vida, la vida de Dios. Búsquenlo por ahí cuando tengan tiempo en su celular, ese video de cómo le degollan, le quitan la cabeza y el pollo, la gallina sigue todavía caminando. Así es el hombre sin Dios. No está consciente, pero camina. A lo mejor es una expresión muy cruda de decirlo, pero es la realidad. No está consciente. Cuando el hombre se separó de Dios, murió, pero siguió ¿qué? Caminando. ¿Sí? Cuando el hombre no entiende su dependencia de Dios, es como el pollo, como la gallina. Está muerto, sin cabeza, pero no se ha enterado. Necesitamos hacerlos conscientes de ello. Y que nosotros primeramente seamos los conscientes, porque igual iba a decir, ay, yo no sabía, ¿no? Que tenía la misma naturaleza de Dios, que poseía el mismo espíritu, que soy eterno. Pues ahora lo sabes. Dios está trayendo luz a la vida de las personas. ¿Sí? Y
oro al Señor para que los próximos días, semanas, meses, años, haya vida abundante de salvación. Porque para eso nos reunimos, para capacitarnos, para prepararnos, para entrenarnos, para que esta salvación abunde. ¿Sí? No solamente nosotros, sino todos. No solamente yo, por eso. Y la clave aquí es también los otros, ¿no? No solamente yo, también los unos y los otros. Pero para eso necesitamos ser conscientes del diseño que poseemos, de la estructura que tenemos. Para esto vamos a leer ahora sí un poco de Biblia. Filipenses 2 del 1 al 8. Todo esto que dije para entender esto, ¿ok? Dice, y Él os dio vida a vosotros, ahí está, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estábamos, ¿qué? Como el pollo, acuérdense, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, ahorita ya no estamos muertos, estamos vivos en Cristo. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, sistema, acuérdense, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que no son conscientes, los que están vivos pero están muertos. ¿Qué más dice? Entre los cuales también nosotros vivimos, ¿qué? Pero ya no. En otro, pero ahora ya no, ¿ok? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí está, ahí empieza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Juntamente con Cristo, que es lo que hemos estado hablando. Por gracia sois salvos. Pero primeramente, regrese tantito atrás, atrás. Primero, Dios mostró misericordia. ¿Sí? Y después su amor, y viene la gracia de Dios. Adelante. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Sí? Y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares ¿qué? Celestiales con Cristo. Sí entendemos esto. O sea, ser conscientes de la espiritualidad de la cual poseemos. Por eso dice la palabra que Dios nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes ¿qué? Riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 7 dice, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que, o sea, todo lo hizo Dios. ¿Todo qué? Lo hizo Dios. O sea, tú y yo no hicimos absolutamente nada para merecer ni la misericordia, ni el amor, ni la gracia de Dios, sino que Él lo hizo por su propia naturaleza, que es amar, que es dar vida, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Dios es Dios de qué? Por eso Él quiere que vivamos, por eso dice que tengamos una vida ¿qué? Abundante. Y la vida en abundante no se relaciona con bienes materiales, sino tiene que ver con la vida eterna. ¿Sí? Que algo que abundante es que no se te va a acabar. ¿Sí? Esa es la idea de Dios. Ok. Fue Filipenses 1 al 8, ¿verdad? Perdón, Filipenses del 1 al 8. Noten Filipenses 2, 1, 8. Aquí viene el alma de la enseñanza, de la predicación de esta mañana. Dice, desde el versículo 1 y 2 dice, Pablo y Timoteo,
Perdón, en el 2, capítulo 2, perdón, capítulo 2. 2, 1 al 8, otra vez. Filipenses 2, capítulo 1, del 1 al 8, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los demás o por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto ya lo hemos leído, más bien lo hemos compartido, pero es importante lo que leímos, porque la lista que viene o que da precisamente en el versículo del 1, 2 y 3 dice la consolación. Fíjense bien, no se me duerman, hey, pongan atención. La consolación, la paz, la plenitud y comunión con el Espíritu depende de entender un principio, ¿sí? Y este principio es de los unos con los otros. De los unos con los otros. En eso radica que yo en la tierra, yo y tú podamos vivir la expresión de algo espiritual, ¿sí? Repito, según leímos esto, la consolación, la paz, la plenitud y la comunión en el Espíritu va a depender ¿de qué? De los unos a los otros, ¿sí? O sea, esto solo puede ser revelado por el Espíritu de Dios, porque no es un invento de ningún hombre, ni es ninguna ocurrencia para que suene bien o que suene bonito. Por eso dice el ejemplo: haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo. ¿Sí? Esto es importante, por eso hay que armar esto de una manera progresiva. Haya pues, ¿qué dice? Haya entre ustedes el sentir que hubo en Cristo. Tengo que entender que la vida la debo de entender como la entendió Cristo, ¿sí? Hay que ver la vida como la vio Cristo. Una verdad de Dios siempre será corporativa, nunca individual, ¿sí? Una verdad de Dios siempre será corporativa, nunca individual. O sea, nunca Dios va a depositar una verdad en una sola persona y que esa persona solamente posea la verdad. No es posible, no tenemos la capacidad de retener nada de Dios, porque Dios todo lo hizo corporativo, ¿sí? Todo lo creó para todos, no para uno solamente. Hablando de el sistema. Por eso dice aquí que haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo. O sea, Él no dijo, a ver, yo soy Dios, ¿cómo, por qué me pides que yo me rebaje a ser hombre?
Por eso, ese sentir es entender. No se trata de sentir, de sentimiento, se trata de entendimiento. Cuando dice la Biblia que haya que entender, haya que sintamos, no se trata de sentir como nosotros, de sentimiento, sino que haya que entender. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Haya en ustedes el entendimiento, si lo parafraseamos de esa forma, dice, haya en ustedes el entendimiento que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el entendimiento que tuvo Cristo? Que no se aferró a ser Dios. Que no se aferró a ser Dios, porque era Dios, pero no se aferró a ser Dios. No dijo yo, porque dice la palabra que Él se humilló. ¿Cómo es que siendo, vamos a verlo de esta forma, de manera terrenal, siendo rey, se humilló a ser siervo? Literal, ¿eh? Esto no es espiritual, es literal. El rey de reyes y señor de señores se hizo hombre para poder venir a la tierra, para poder caminar entre nosotros, para que nosotros entendiésemos cómo tenemos que vivir. Por eso el ejemplo, ¿quién es? Cristo. Por eso el ejemplo es Cristo. Por eso el modelo es Cristo. Por eso tú no puedes ponerle esa capacidad que no tiene el hombre. Ay, es que hizo, es que dijo, y mira ahora. No, discúlpame. Perdóname, pero no puedes tú poner por pretexto de que tú no puedes cumplir la voluntad de Dios o no puedes cumplir con el diseño de Dios por causa de alguien. Porque el ejemplo ya no lo dio Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo Dios y siendo hombre, ¿sí?, en pocas palabras nos dijo esto. No lo dice, pero esto es lo que hay que entender. Que como hombres también podemos cumplir con la voluntad de Dios. Porque la palabra dice que Cristo se hizo ¿qué? Hombre. Y después dice, y se hizo obediente. ¿O no? No lo leímos. Obediente. Hasta la muerte. Y no cualquier muerte. La muerte de cruz. Entonces, lo que Cristo vino a enseñarnos es, tú y todos ustedes también pueden vivir la vida que mi Padre les ha dado en esta tierra. Y también pueden cumplir esa voluntad. También podemos. Eso es. ¿Sí? Eso es. ¿Seguimos? Gracias por decirme, sí, síguele, está bueno esto. Gracias por su entusiasmo, dije ya por ahí. ¿Cuánto entusiasmo tienen? Muy bien. Nosotros no tenemos la capacidad estructural de poder ser un depósito de Dios únicamente. Por eso la palabra dice, te bendeciré, le decía Abraham. ¿Y serán benditas en ti qué? O sea, la bendición no se quedó con Abraham, sino con todas las generaciones después de él y nos llegó hasta nosotros por su fe, porque obedeció. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora decir, ¿cómo? A ver, ¿cómo está? ¿O no Dios le dijo, sacrifícame a Isaac? Y Abraham obedeció. Obedeció. Al grado que dice, por cuanto hiciste esto, benditas serán todas las generaciones que habrán de venir, por cuanto no escatimó como el Padre, pues es una figura profética ahí, ¿sí?, de dar a su hijo. Abraham dijo, oye, pero si me diste uno y con trabajo y ahora me lo pides, ¿no? Pues él dijo, va. Por eso dice la palabra, por eso le fue llamado el padre de la fe, ¿no? Creo, sí fue. El padre de la fe.
Porque por cuanto creyó, dijo, ok, lo sacrificamos, al fin que tú eres Dios, tú le puedes volver a dar vida. Eso quiero pensar. Porque tanto era el que Abraham conocía de Dios decir, lo sacrifico. Obedeció. Fue obediente. Por eso Dios lo tomó como justo, por la fe. ¿Sí? ¿Vieron el pequeño video que envié de nuevo en la semana del Romano? Qué impresionante. O sea, si tú lo ves con detenimiento, Jesús se asombró, se impresionó de la fe. Porque llegó y le dijo, Señor. O sea, en aquel tiempo solamente se le decía Señor al César. Si alguien le decía César a otra persona, para empezar, lo tomaban preso y le daban cuello, porque no podía haber dos señores, un solo Señor. Por eso específicamente la Biblia dice, un solo Señor, una sola fe, ¿no? Un solo espíritu. O sea, tiene una implicación más allá de lo que se pronuncia. Entonces, él va y le dice, Señor, y se postra, ¿no? Yo soy hombre bajo autoridad. Dice, tengo gente que si yo le digo, ve, va. Y si yo le digo, ven, viene. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Tú tienes toda la autoridad. Es lo que le estaba diciendo. ¿Sí? Y lo que tú digas se hará. Por eso le dijo, si tú dices la palabra, Él sanará. Y lo impresionante, porque por eso me gusta esta serie, porque puedes verlo en lo natural, porque te ayuda a entender cosas espirituales, lo que estamos viendo. Le dijo, ni en toda Jerusalén he visto una fe tan grande como la de este gentil, porque no era judío. Impresionante, de verdad. Yo quedé maravillado. ¿Y saben cuántas veces la llegué a ver ya? Varias veces. Antes de esta que se las mandaba, dije, pues se la voy a mandar para que la vean, ¿no? Pero bueno, hay veces que me emociono nada más yo solo, pero bueno, la idea es que nos emocionemos todos, ¿verdad? Entonces, Filipenses 2:5 dice, haya este sentir, ¿sí? Haya este sentir. Y luego leímos que decía también que debemos de estimar a otros como superiores a nosotros mismos, ¿no? No decir, no, tú no sabes, tú no puedes. No, sino dice, haya este sentir en Filipenses 2:5, haya este sentir. ¿Ok? Fue Dios y es Dios cuando lo relata, pero dice, no escatimó hacerlo, no escatimó a ser Dios únicamente, dijo, también hombre, porque tanto Dios como hombre puede cumplir con el propósito si encuentra su diseño. ¿Sí? Cumplir el propósito de Dios solo se va a dar si conocemos el diseño. Es como a un arquitecto o un ingeniero. Tú le das los planos y te construye lo que está bajo ¿qué? Su diseño. Y si él hace lo que se le pega la gana, dices, a ver, espérame, ¿dónde están los planos? No, pues ¿sabes qué? Es que se me ocurrió mejor hacer esto. No, espérate, yo te contraté para que hicieras esto y aquí están los planos. Entonces, Dios de la misma manera nos da los planos para que nuestra vida se construya bajo ¿qué? Un diseño. Y ahí es donde entra la parábola que dice, y aunque vengan terremotos, aunque venga la tempestad, la casa prevalece porque está bajo el diseño, porque está construida bajo el diseño de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos, que no va a importar lo que venga, si tú estás cimentado en Dios, tú prevaleces. Si eres consciente, pero si eres un pollo sin cabeza, no eres consciente, aunque camines, aunque digas, como lo vimos el domingo, que comentaba yo acerca de Juan Camaney, ¿no? De que yo lo puedo, no, solamente en Dios, solos no.
Dios te creó a ti y a mí con su propia vida en la eternidad. Esto es maravilloso, entenderlo, que Dios nos ayude y que abra ese entendimiento de poder conocer y saber, de entender que Dios nos creó con su propia vida en la eternidad. ¿Sí? Así que seamos personas no nos hace tener desventaja, porque Cristo nos mostró que sí se puede. Ahora sí, como él hace, sí se puede, sí se puede. Sí se puede en Dios, sí se puede, sí se puede. Porque Cristo, siendo Dios, no escatimó ser hecho hombre. No tuvo ese pensamiento de decir, ¿por qué me voy a rebajar a ser hombre? No tuvo ese pensamiento. ¿Sí? Por eso dice que haya ese pensamiento, que siendo humano también puedo cumplir con la voluntad de Dios como lo hizo Jesús. Pero aquí dice Jesús, no dice Cristo. Acuérdense que Cristo y Jesús, aunque son el mismo, son dos. ¿Sí? Jesús hombre, Cristo el eterno, ¿sí? El Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo? Dice aquí, los unos a otros. Jesús vino y dio su vida por nosotros, ¿no? Eso dice la palabra. Por eso ya no podemos decir reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Está mal dicho. Y muchas veces lo dijimos así. ¿Quién quiere recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal? ¿Sí? Dije hace rato que nadie puede ser el depósito de lo que Dios hace o haga o quiera hacer. Lo insertó todo en un cuerpo. Por eso Jesús les enseñó diciendo, cuando oren, oren así. Padre nuestro. No, mío. No, Dios mío. O sea, no es personal, aunque lo implica. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Ok, entonces vamos a avanzar. ¿Ok? El secreto o el principio de unos a los otros es vivir en la tierra durante el tiempo o años que Dios así lo disponga y ser la expresión de gloria o de su gloria, ¿sí? De haber nacidos y tener un cuerpo natural, pero un diseño espiritual, ¿sí? Para que cuando nos vayamos de la tierra quedemos sembrados, lo dije hace 8 días, ya se los comenté, quedemos sembrados como una ¿qué? Semilla. Porque esa es la idea. Si nosotros somos conscientes, escúcheme bien, de que somos personas espirituales y naturales, cuando nos muramos, si conocemos el diseño, si conocemos el plan de Dios, si conocemos el sistema, si conocemos el modelo, nosotros no nos moriremos solamente y ya, sino que también habrá algo, una herencia que hace rato dije en la oración de la herencia, ¿no? La herencia, ¿sí? Que son nuestros hijos, precisamente Dios lo llama herencia a los hijos porque son los que quedan después de nosotros. ¿Sí? En lo natural, los padres dejan herencia, dejan algo, ¿no? Se van y dejan algo. Nosotros, lo que nosotros como creyentes tenemos que dejar es a otros creyentes. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O sí me explico? ¿Sí? Eso somos semilla. Jesús murió como semilla. Pero cuando murió, él ya había predicado el evangelio. Ya había manifestado el diseño de Dios, ya había enseñado lo que Dios deseaba para las personas. Y cuando Él murió de manera natural y resucitó, como lo dice la Escritura, como lo dicen las Escrituras, Él manifestó que lo que decía era cierto. Por eso nosotros, como hijos de Dios, nuestro deber es publicar las grandezas de Dios, para que el día que tú y yo nos muramos, o sea, no se trata únicamente, aunque claro, deseamos que sea así, que venga gente, pero no se trata de que
pues ya vino mi hija y pues qué padre que ya vino mi hija y está aquí en la iglesia y todo bonito. No, la idea es que ellos se queden no en un lugar geográfico, sino que se queden en esta estadía de entendimiento de lo eterno, ¿sí? Que ellos tengan ya en sus vidas la gente a la que le compartamos, que nos cercioremos que ellos ya han nacido de Dios, ¿sí? Que poseen la vida del Espíritu de Dios, ¿sí? Que ya son personas con una eternidad al igual que nosotros, ya no son los pollos caminando sin cabeza, sino que ya son conscientes de Dios. Y eso lo hace la iglesia. La conciencia de Dios tiene que ser enseñada por la iglesia, que es Cristo, ¿sí? A eso fuimos llamados, a manifestar a Dios en la tierra. Jesús dijo, en el cielo, pero yo vengo en la tierra para que yo les estoy enseñando cómo es que se tiene que vivir en la tierra, porque en el cielo también se vive. Prepararlos, ejercitarnos para vivir, para que después de morir aquí no nos cueste ningún problema estar en el cielo, vivir en el cielo. Lo digo de una manera muy natural, ¿sí? Implican muchas cosas, pero aquí venimos a ejercitarnos para que, por eso decíamos, hemos dicho, bueno, yo que he estado mucho tiempo dirigiendo la alabanza, le decía, bueno, ¿qué vamos a hacer allá? Si a ti te cuesta trabajo 10 minutos, 20 minutos adorar y alabar a Dios, ¿qué vas a hacer allá en el cielo? Yo les decía eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a adorar y vamos a alabar a Dios. Sí, entrénate aquí. Entrénate aquí mientras. Gózate, alaba, adora, ¿sí? Para que ya vayamos entrenaditos. Porque Apocalipsis dice, si ya lo han leído, dice que la multitud alababa y ¿qué? Adoraba a Dios. Adoraba y alababa a Dios. Y cantaban un canto que decía, Santo, 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 Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos a una voz. Todos, no dice uno. Todos a una voz. ¿Sí? Entonces, tú y yo somos semillas. Somos una semilla para la vida de muchas personas. Podemos ser semillas para la vida de muchas personas. Porque el Espíritu eterno que portamos va a llevarnos precisamente a dar ese fruto a la primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Sí? Todo es creado 2 veces. En lo natural, pero lo natural manifiesta ¿qué? Lo espiritual. ¿Sí? Entonces, Dios crea siempre 2 veces. Porque, entonces la vida real, real y eterna, no es natural. La vida natural es ¿qué? Temporal. Pero la vida real, la que Dios nos ha dado, es eterna y es espiritual. Por eso nosotros tenemos vida ¿qué? Eterna. Por eso Dios tuvo que enviar a Cristo a morir en la cruz, para que pudiéramos nosotros, dijo, ahí está la palabra que podía darnos un poco de entendimiento, donde yo estoy, quiero que ustedes estén en la eternidad con el Padre. ¿Sí? Y para esto hay que explicar un poquito la muerte, porque a veces hemos dicho, pues, mis papás ya partieron, ¿no? Ya están en la eternidad con Dios. La pregunta es, yo voy a creer, porque eso es lo que a veces dicen, para que te puedas juntar con aquellos que ya murieron, ¿no? Esa es la frase muy natural que a veces decimos. Nos vamos a ver en la eternidad. ¿Sabían que no es posible eso?
Eso no es posible. Ahora vamos a explicarlo, porque nada más lo voy a dejar así, voy a decir por qué no es posible, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿sí? La palabra nos explica. El apóstol Pablo dice que si alguno conoció en la carne, ya no más. ¿Sí? O sea, si nuestra familia, conocidos o amigos, fueron creyentes y obviamente ya están en la eternidad, allá no vamos a ser conocidos como sanguíneos, ¿no? Sino vamos a ser conocidos de la manera original, como la familia de Dios. ¿Sí? O sea, no decir, ay, tú eres mi papá, no. Allá todos vamos a ser familia de Dios. No es de que Choco con su familia y nosotros con nuestra. No. Por eso la palabra dice, hasta que todos sean ¿qué? Ahí está. Y eso solamente es a través de esto. Hasta que todos seamos uno. Una familia con Dios, que fue la idea de Dios desde el principio. Y esto es maravilloso. Ningún alma será conocida en la eternidad sin haber pasado por el proceso de salvación, porque es en la tierra donde sucede el proceso de ser salvos para poder después vivir en la eternidad en Dios y con Dios. Es aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, esa pregunta de que si conoceremos a nuestros familiares al morir, según la poca luz, porque no hay tanta luz, y lo que yo también ya alcanzo a pescar, es que no conoceremos cómo fuimos creados en los vínculos de la familia, sino vamos a conocernos en Cristo. ¿Sí? Porque cuando nosotros muramos y todas las cosas sean reunidas, ¿qué creen? Solamente va a verse el rostro de Cristo. ¿Desde aquí empieza? ¿Sí? Exactamente. Y esto empieza desde aquí. Esto es yo cuando estuve leyendo, ya dije, wow, qué maravilloso. O sea, entiendes algunas cosas que eran en otro tiempo duda, ¿no? Por eso no conoceremos a nuestra familia, sino vamos a conocer cómo fuimos creados en el mayor de los vínculos, porque nos vamos a conocer en Cristo. Por eso Pablo decía, yo ya no lo conozco en la carne, sino lo conozco ahora en Cristo. ¿Sí? Dice, habitaremos el único cuerpo espiritual. ¿Sí? El único cuerpo espiritual para ser eternos, los vínculos de la vida de Dios. Porque todos los vínculos humanos se rompen. Aún en la misma familia, ¿o no? No hay familias que no nos hablamos por diferentes razones o tonterías que sean. No, es que no, ya no le hablo. Es que nos peleamos, es que me hizo. Entonces, no vamos a conocernos en ese sentido en la eternidad. No va a ser así. No va a ser así, sino va a ser ¿qué? En Cristo. En la eternidad seremos conocidos porque nos habremos conocido en el Señor. Ya estoy cerrando, ¿eh? Ya estoy cerrando. En la eternidad seremos conocidos porque nos habremos conocidos en el Señor, pero no será así primero si no nos hemos conocido en el Señor cuando estábamos en este cuerpo, en la tierra. Por eso Pablo dice, ya no conozco más a nadie en la carne. 2 Corintios 5:16. ¿Quién la tiene rápidamente? Para que haya un sustento bíblico. Pablo eso decía, ya no conozco a nadie en la carne. 2 Corintios 5:16. Espero no haberme equivocado. ¿Nadie? 5:16 dice, sí. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conozco, ya no lo conocemos así. Sí, o sea, sí, ya no conocemos, ya estamos, si hemos recibido el Espíritu de Dios, ya no conocemos a nadie en la carne, sino lo conocemos en Cristo.
en Cristo. Por eso no se trata solamente de traer gente. Por eso hemos hablado de que hay en las congregaciones, en los lugares de reunión, hay gente que no es salva. Hay gente que no es nacida todavía de Dios y tiene que nacer, ¿sí? No se trata de traer a familias a un lugar, sino que sean trascendentes hacia la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que realmente sean conscientes de Cristo, que sean conscientes de la salvación, que sean conscientes de desear esa vida nueva en Cristo y poseer vida eterna. Para eso hay que creerlo, ¿no? Hay que creerlo. En la eternidad no volveremos a ver a nuestra familia terrenal. Triste realidad. No es triste realidad. Voy a terminar de leer este apunte. En la eternidad no volveremos a ver a nuestra familia terrenal para estar juntos solamente, sino que volveremos a formar la familia de Dios. Eso es mejor. ¿Sí? Como dice la palabra, porque en la vida terrenal fuimos formados, pero por la palabra a la imagen de nuestro Señor seremos conocidos. Según su imagen, no según nuestra imagen, sino la imagen y el rostro del Señor. Porque todo lo natural, fíjense bien, con esto quiero concluir, porque todo lo natural dejará de serlo, pero lo espiritual tomará la silueta, la forma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque esto ya habla de algo permanente completamente. Entonces, triste realidad natural, si en algún momento pensamos, en este caso yo, voy a ver a mi mamá, voy a ver a mi papá, o sea, va a ser algo mejor aún, porque ya no los vamos a conocer en la carne, sino los vamos a conocer como fuimos conocidos desde el principio. La palabra es clara, volveremos a ser la familia de Dios. Un solo cuerpo, con un solo rostro, el de Cristo. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás trayendo luz, estás iluminando, Señor, nuestro entendimiento, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote, Espíritu Santo, que traigas revelación de esta palabra, que traigas entendimiento, Señor. Que podamos, Señor, entender, Padre, el propósito eterno, Señor, desde la perspectiva de tu Espíritu, Señor, no de la manera nuestra, sino de la manera que tú así quieres que lo podamos entender y vivir, Padre. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor. Porque para que haya un cumplimiento, como dice la misma palabra, necesitamos conocer este principio de los unos a los otros, porque tu palabra dice que debemos de estimar a los demás como superiores que a nosotros mismos, Señor. Padre, queremos cumplir con esta palabra, Señor, de vernos de una manera distinta, no vernos como nos vemos, sino vernos en Cristo, Señor, para que tu silueta, Señor, sea formada, Señor, como dice la misma palabra, que el cuerpo, Señor, lleve un rostro, Señor, que la cabeza seas tú, Cristo, un solo cuerpo, una misma fe, un solo sentir, como lo dice tu bendita palabra. Gracias, 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 Señor. Queremos seguir meditando todo esto que en este día se nos ha sido dado a conocer, Padre, pero queremos conocerlo en el Espíritu, Señor, con un entendimiento y una revelación que solamente da tu Espíritu Santo, Padre, en nosotros. Gracias, gracias, Señor.